Se va fuera. Vaya adelantamiento que ha hecho por el interior, Dios mío. Alberto, bajar al principal. Veremos a los dos pilotos en paralelo. Madre mía, qué precioso. Última vuelta para que el piloto español se proclame campeón de la Fórmula 1. Hola, hola señoras, señores, muy buenas y bienvenidos a su casa, bienvenidos a Race Room Spain. Aquí estamos en el circuito hoy de Sachsenring, en este campeonato de la Handback Trophy con el BMW GT2, aquí en Race Room Spain. Espero que estén bien agarrados en sus asientos porque nos esperan unas vueltas de vértigo en este circuito cuando ya invocamos esa parte final del campeonato, un campeonato que está con todo por decidir prácticamente, casi puede haber ya campeón en esta próxima carrera. Y bueno, qué decir, tengo a alguien en cabina hoy me acompaña, aparte de mi hija Begoña que se pone a llorar, tenemos a Fran Machuca. Muy buenas, Fran. El tocayo, ¿cómo estamos? Aquí andamos, que la Peque no se quiere dormir hoy. Siempre es automático. Es automático. Aquí en esta novena ronda en Sachsenring GP. Realmente está llegando ya la finalización de este campeonato y bueno, antes de nada saludar a los que nos estén viendo en directo y nada, comentar, que comenten si se escuchan bien las voces, qué tal se escucha la niña y los motores los sonidos del motor y todo eso. Bueno, pues estamos ya aquí en el circuito, como decíamos, de Sachsenring, un circuito en Alemania que se podría considerar una montaña, una auténtica montaña rusa, la verdad. Es un circuito que madre mía, no sé cómo lo ves tú, Frank, que conociendo este coche, si van a sufrir mucho este circuito o no. Ya te digo que yo me he tenido que salir del campeonato por falta de tiempo y en este es un coche muy técnico, muy difícil de llevar, el sacar los tiempos conlleva mucho entrenamiento y mucha técnica y en este trazado que estamos viendo Sachsenring, realmente es una curva constante, o sea, no hay en ningún momento ninguna recta larga ni hay una bajada. Bueno, nada, todo, la recta principal, la recta de meta quizá sea la más larga del circuito, pero es curva constante, si no es a izquierda, a derecha. Exacto, es como decía un amigo mío, es un circuito que tiene mucha curva ciega, mucho sube y baja, mucho cambio rasante. Es un circuito muy muy técnico y yo creo que vamos a ver un buen espectáculo, porque aquí adelantar... se pueden contar con los dedos de una mano las zonas donde se puede adelantar. Sí, la verdad es que es bastante revirado el circuito, pero a la vez es bastante ancho también. Entonces, bueno, veremos batalla ahí en paralelos que se pueden mantener durante bastante tiempo, ya que hay curvas a izquierda y a derecha, o sea que cuando un piloto defiende el interior, en la siguiente curva va a tener el exterior y vamos a ver bonita batalla cuando acaba de empezar ya la clasificación, la sesión de clasificación. Recordar 15 minutos de clasificación y 40 de carrerita. Pues sí, ahí está. Bueno, de momento han salido todos prácticamente a la par, buscando una buena posición para hacer la vuelta perfecta y bueno, de momento en los tiempos de entrenamientos libres hemos visto a los italianos bastante fuertes. Hemos visto a Denis De Marco, a Alessandro Bertoncini, también a Fabiano Kemaschi, a Stefano Zanoni, el líder del campeonato, que hoy puede proclamarse campeón de esta Handback Trophy. Y bueno,
Aquí esto está muy colorido en cuanto a nacionalidades. Hay italianos, hay también un brasileño, Pedro Magalhães, que está por aquí. También tenemos a españoles como Omar Gatel, Sebas Carrés, también a Moves Games, que pone que la bandera es de Andorra. También Sí, tenemos al de portugués Andorra. Nuno Miguel. Así que vamos, muy internacional este campeonato. Sí, bastante colorido, como tú bien dices, y realmente están dominando este campeonato los pilotos italianos, muy fuertes los pilotos de Balan Racing Team, como siempre. Aquí tenemos a Denis De Marco y luego, por otro lado, el equipo RHI, el Racing Heart Italia, está haciendo un campeonato estupendamente correcto, metiendo a prácticamente todos sus pilotos en top 10 y consiguiendo, yo creo que están muy bien posicionados también en el campeonato de equipos. Exacto, muy importante tener también esos puntos por equipos, aunque de momento lo que cuenta es por así decirlo, el individual, porque el ganador se lleva ese handbag, ese premio tan bonito que tú conocerás muy bien, Fran. Sí, es un freno de mano. Siempre me confundo, perdonad. Es un cambio secuencial, ¿vale? Ideado por Modes Games. Y nada, realmente no se lo lleva el campeón del campeonato. Se hará entre los 5 pilotos más limpios de todo el campeonato, que han disputado al menos 9 carreras. Se hará un sorteo entre esos 5 pilotos, o sea que en este campeonato se quiere limpieza y ante todo, e incluso dándole prioridad a la limpieza antes que a las posiciones, como estamos viendo que el campeonato, ya te digo que el sorteo del premio entra si has sido uno de los 5 pilotos más limpios durante todo el campeonato, durante todas las rondas. Bueno, y ya vamos teniendo los primeros tiempos. De momento la pole momentánea, falta de 11 minutos y medio para terminar esta clasificación, es para Pedro Magalhães, el brasileño, que de momento con ese 1.18.805 está consiguiendo esa primera posición por delante de Fabio Kemaski, que está en 1.19.0. Así que vamos a ver, de momento ahí está en esa segunda posición. Sí, de momento el único piloto que ha bajado de ese 1.19 ha sido Pedro Magalhães, el piloto brasileño, como bien dice mi tocayo Fran. Y bueno, estoy leyendo por el chat de YouTube que David Manioto me pregunta que por qué no estoy en carrera. Bueno, he abandonado el campeonato debido a que no tengo tiempo para entrenar y bueno, a falta de 2 rondas la verdad es que me jode bastante, pero bueno, disfrutaremos desde cabina. Y nada, y le da ánimos a David a Racing Heart Italia, gran equipo. Alessandro Botti también se une por aquí dándole ánimos a Pedro Magalhães. Exacto. Y bueno, tenemos por aquí a Antonio Álvarez, muy buenas. Aquí tenemos a nuestro Pedro de la Rosa particular. Sí, que sé un montón y voy 5 segundos más lento que los demás, así que sí, doy el perfil. Bueno. Bueno, me gustaría también comentar, antes de nada saludar a Antonio, ¿qué tal, Antonio? Pues nada, aquí justito de hora, pero hemos llegado. Pues nada, quería comentar yo que estoy viendo que todos los pilotos ahora mismo llevan los blandos. En carrera vamos a ver diferentes compuestos elegidos por los pilotos, ya que seguramente habrá diferentes estrategias. Normalmente en este campeonato, en los 40 minutos sí llegaba el compuesto blando, pero en este trazado, al ser tan peculiar, ¿no? El trazado de Sachsenring se come muchísima goma. No da tiempo a ese neumático a enfriarse y vamos a ver pilotos que optan por los duros y pilotos incluso que vayan con blandos a una parada de boxes. Correcto, porque además, como tú has mencionado, las particularidades del circuito, tiene mucha curva muy larga, curva de 4 o 5 segundos de pedal a fondo, y el delantero derecho, sobre todo en determinadas zonas del circuito, sufre un montón. No es capaz de bajar esa temperatura. Veremos. Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un rápido repaso a la clasificación cuando quedan ya 8 minutos y medio.
Y bueno, de momento la pole 1.18.7, menudo tiempazo, bajando ya de 1.19. Estaban las cosas ahí en esa frontera. Pole momentánea para Fabiano Kremaski. 1.18.7, a una décima está Pedro Magalhães, el brasileño, está ahí copando las primeras posiciones. Falta Denis de Marco ahí arriba, que está haciendo carrera que corre, carrera que gana. El piloto italiano tiene un gran nivel y yo creo que ahora está mejorando el primer sector en tiempo global. Vamos a ver, el segundo sector acaba de mejorarlo también. Creo que está mejorando el tiempo global absoluto en medio segundo, o sea que viene rodando muy fuerte. Esperemos que no le moleste el tráfico que tiene delante. Yo creo que no. No. Parece que tiene margen, parece que no le estorba. Muy buen tiempo. Eso os quería preguntar, vosotros que tenéis mucho más control a los pilotos, si veíais con posibilidades a alguno de los pilotos que no había marcado tiempo todavía. Y de Bueno, que se pole para Denis de Marco. Ahí está. Sí, 18-2 a medio segundo de Fabiano Kremaski, y también le ha sacado medio segundo a Pedro Magalhães. Bueno, pues yo creo que arriba va a estar liderado por Denis de Marco, como nos tiene acostumbrado. Un piloto así, si no está en pista un Pavel Muconi, un Simon Mil o alguien así, difícilmente le pueden arrebatar esa primera plaza. Pero por detrás sí que es verdad que el líder del campeonato no es Denis de Marco, que ha faltado muchas carreras. Entonces, bueno, campeonato, como bien decía Fran, me parece que era Fabiano Kremaski, ¿no? El que va... Sí. Stefano Zanoni es el líder, vale, ahora mismo. Vale. Bueno, pues esa primera, segunda posición y tercera posición seguro que está bastante reñida y nada, los pilotos al final siempre quieren ganar, estar lo más adelante posible. Lo tenemos ahí también a Ezequiel Cherminando, el piloto de Virtual Racing Girona, que viene mejorando su tiempo personal. Este piloto también seguramente estará ahí en ese top 5. Ahora mismo muy buen tiempo el que viene marcando, ¿eh? Sí, pero parece que le ha molestado a alguien en la última curva. Ahí... Efectivamente, marca el segundo mejor tiempo. Muy buen tiempo, un 18-7. Bueno, y... Tienes razón, Fran, porque le ha estorbado en la última curva, pero el rebufo en recta yo creo que le ha podido ayudar a recuperar ese pequeño estorbo que ha tenido, ¿eh? Exacto, ha es podido cierto tener... que ha cruzado la meta muy pegado al coche delante. Exacto, ahí está. Sí, vemos los tiempos, están en tiempos muy semejantes, tanto Ezequiel Cherminando, el piloto argentino de Virtual Racing Girona, como Fabiano Kremaski, el piloto italiano de Racing Heart Italia. Y Pedro Magalhães también está ahí en esa misma décima. Bueno, pues estoy viendo a Denis de Marco que sigue bajando su propio tiempo. Ahí estamos ahora en la onboard del italiano, atacando en ese segundo sector ahora mismo, esas curvas así casi a ciegas. Antonio, como decías, las curvas muy complicadas de dar porque muchas son prácticamente a ciegas. Sí, lo hablamos el otro día que la salida de las curvas es prácticamente un acto de fe, porque salvo que haya una bandera amarilla que te avise con tiempo, puedes literalmente te puedes comer a un coche que haya cometido un error y no lo ves hasta que no estás encima, literalmente. O sea, es un circuito con muy poca visibilidad en lo que es la entrada y la salida de curva. Ojo, se le cruza ahí en la última curva a Denis de Marco y ha decidido... pues venía... No sé si ha terminado la vuelta o ha decidido abortar. Ha decidido abortar. Ha fallado ahí, estaba bajando su propio tiempo una décima. Quién sabe si habría llegado a bajar de 1.18, ya habría sido una auténtica burrada. Sí, pues que no os sorprenda, Denis de Marco, la verdad es que tiene un pilotazo el equipo de Balas, el equipo italiano tiene un pilotazo ahí en sus filas y le está consiguiendo muchísimas victorias en las competiciones donde corre. Bueno, y ahora vemos... De momento tenemos a Roberto Gil, que está en boxes, en sexta posición, el piloto español. Keto Getronas está ahí el séptimo, también el segundo piloto español. Están ahí rodeados de piloto italiano. Sándwich español. Bueno, pues vamos a aprovechar, si eso, vamos a subirnos al coche de Keto y Antonio nos puede dar algunas pinceladas del circuito.
Pues sí, si quieres nos subimos al coche de Geto, que parece que está en vuelta cronometrada, aunque parece que... ¡Uy, vaya, hombre! que se estrelló. hemos tenido la maldición del comentarista y nos ha visto en el asiento del copiloto, se ha asustado y ha perdido la trasera. Así que si te parece bien, elegimos a otro piloto y podemos Sí, hacer una vuelta yo un creo poco. que Stefano Zanoni o Pedro Magaláes seguramente querrán apurar ahí alguna décima. No sé si serán buenos cockpit. Ahí está, Si bueno. quieres, podemos irnos con Zanoni, si te parece bien. Ahí estamos, con Zanoni. A la cámara on board, que parece que está encarando el último sector. Es la vuelta de entrada, si no me equivoco, ¿verdad? Es la vuelta de lanzamiento. sí, de la está en la última. En la Muy bien. enlazada izquierda, ahora ya bajando. Si quieres lo seguimos por la bajada de la curva 12 ahora, encarando el Sachsenkurve, la curva número 13, otra de las curvas ciegas de este circuito. Y parece que pilotos cometiendo errores por delante o abortando vuelta, está encarando Keckenberg y se dispone pues a empezar vuelta cronometrada. Importante traccionar bien porque puedes perder la vuelta incluso antes de empezarla, saliendo de esa última curva, antes de Sí, esa la vuelta curva lanzada. es mortal, esa última curva es mortal. Parece que apura la frenada por el lado izquierdo para intentar atacar el piano. Se ha ido un poco largo, pero bueno, puede hacer el switchback e intentar traccionar con el coche un poco más recto. La bajada aquí en tercera, jugando mucho con el acelerador. Clavar un poco el coche al piano, bajar a segunda. De nuevo parece que se va un pelín largo, pero parece ser que le funciona la trazada para salir bien recto para la siguiente curva. Aquí con mucho cuidado de no perder la parte trasera y en tercera salir traccionando rápido, importante sin tocar la hierba. Esa Jugamos curva aquí muy con cuarta. técnica. Esta curva es muy complicada, como tú bien dices. Yo me gusta hacerla en cuarta porque la propia marcha me ejerce de limitador de velocidad. Si la hago en quinta me paso siempre. Toquecito ahí al freno para empezar la subida del último sector. Todo esto es a fondo, no se come el piano, no quiere cometer errores y parece que le sale bien porque no ha sacrificado nada a la salida. Encaramos la salida de la curva 12 ahora, la bajada de Sachsenkurve, curva número 13. No ataca mucho los pianos este piloto, parece ser que toma una trazada bastante neutral, está perdiendo 3 décimas ahora. Sí, realmente con la potencia que tienen los GT2 hay circuitos que los pianos mejor no tocarlos. Sí, parece que aborta la vuelta. No era buen tiempo. Bueno, ahí en la onboard la verdad es que se aprecia muy bien esa primera curva que tiene doble vértice, tiene un primer vértice que te engaña un poco, pero tienes que buscar ese segundo vértice que es ciego también. La verdad es que muchísimas curvas ciegas en este circuito. Sí, totalmente. No, como tú bien dices, el segundo vértice muchas veces es el importante porque salir bien del segundo vértice te proporciona ganar tiempo en lo que viene después. Muchas veces los pilotos lo dicen que es importante más sacrificar la entrada para poder tener una buena salida que no ganar una décima en la entrada pero perder 3 décimas en la recta que viene justo después, sobre todo en tiempos de clasificación. Luego en carrera es otro mundo, en carrera sí puedes entrar más agresivo para protegerte, pero en quali y en práctica normalmente se intenta sacrificar más la entrada para luego ganar tiempo en la zona rápida. Bueno, pues ya nos sale ahí la clasificación final, ya quedan unos 10 segundos y la pole parece que va a ser para Denis de Marco. Terminando parece que está intentando apurar estos últimos segundos. De momento sería tercero, segundo es Pedro Magaláes, cuarto Kemaski. Magaláes al final ha subido ahí a esa P2, Ha mejorado esa última puerta. Ahí está Kemaski, Bertoncini, Stefano Zanoni sexto, Saglioka séptimo y después vienen Roberto Gil, Geto Getrona, Sebas Carrés cerrando el top 10. Después undécimo Balcelli, decimosegundo Mateo Dentela, Modest James P13, Margatel 14, José López 15 y después vienen Gali, Aymar Cano, Juan Ramón Mesas, Antonio Aguilar, Carlos Bello Calero, Alfonso Cachón, Nuno Miguel y cierra la parrilla Sebastián Fabregat. Destacar, creo, no sé si lo he visto bien, pero es posible que los 7 primeros pilotos de la clasificación hayan estado en menos de un segundo. Pues sí, han estado muy pegaditos. Había muchísima igualdad, tanto en la parte de cabeza como en la parte de intermedia. Y sí, no sé, yo diría que eso, los 15 primeros pilotos rodando a lo mejor en un segundo, dentro de un segundo y medio.
Bueno, y si os parece bien, vamos a aprovechar este warm-up rapidito para pasar a repasar la clasificación general de este campeonato. Ahí lo vemos en pantalla: Stefano Zanoni primero, Matteo Dentela segundo, 343 puntos, y Zanoni que puede llegar el primero. Puede ganar este campeonato. Ahí vemos a los demás: Magalhães, que está en la 10ª posición. Este campeonato puede ser el suyo para llegar al top 10. Y bueno, muchas luchas por todos lados. No sé qué pensáis. Pues Ahí os cedo la opinión a vosotros, porque no estoy todavía muy familiarizado con el campeonato. nada, que quedan 2 rondas todavía, bastantes puntos por definirse. Recordar que son 60 puntos se lleva el campeón de cada ronda, o sea que muchísimos puntos en juego, y va a haber bastante intercambio de posiciones de aquí a la final del campeonato. Exacto, hay mucho por jugar. Y bueno, también resaltar al mejor español de momento en la clasificación general, que es el tercer clasificado, Marc Gatell, 338 puntos. Detrás tiene a un solo punto a Sebas Carrés, y con 326 a Aimar Cano, que están ahí peleando por ese tercer escalón del podio, y probablemente intenten quitarle ese segundo puesto a Matteo Dentela, que está ahí con 343 puntos. Así que bueno, todo por decidir, todavía muchas posiciones en este campeonato, como acaban de ver en la pantalla. Ya quedan 5 segundos para terminar este warm-up, así que agárrense, que ahora empieza lo bueno. Pues sí, ahora tenemos 40 minutitos de carrera y espectáculo muy divertido. Ya os digo que va a haber mucho intercambio de posiciones, diferentes estrategias. Vamos a estar atentos a boxes. Seguramente vayan pilotos con... Bueno, ahora de primera vamos a ver los pilotos que van con compuesto duro y los que van con compuesto blando. Y me parece que, por lo que he escuchado a los pilotos y en los entrenos, con el blando no se llega, o sea que... Quizá también el optar por compuesto duro, ya independientemente de querer alargarlo para la carrera entera, sí que te permite llevar un ritmo más cómodo, más desahogado, que no el blando, que tienes que cuidarlo mucho más, tienes que mirar poner, porque de momento se pasa de esos 120 grados que es, digamos, un poco el límite, y el neumático se deshace. Yo creo que no va a ser mala estrategia para hacer un paso por boxes y hacer 2 stints rápidos con los blandos. Habrá que ver lo que se pierde en boxes y habrá que ver lo que se pierde por vuelta, ¿no? Con los duros. Los duros, claro, a partir del 40% son inconducibles, o sea que... Bueno, pues señoras, señores, a punto de empezar ya la carrera. Se encienden los semáforos, defiende la pole Denis de Marco, comienza la carrera. Vamos a ver, de momento todos muy limpio. Vamos a ver cómo llegan a la primera curva. De momento fácil para Denis de Marco. Magalhães defendiéndose de Terminando. Y cuidado, hay un trompeo por ahí. Creo que es Saglioka. Magalhães, el portugués, creo que Magalhães. Magalhães acaba de trompear. Una lástima. Y bueno, ahí lo vemos. Denis de Marco imponiendo ya su ritmo desde el principio. Vemos también a un grupo liderado por Alessandro Bertoncini, que tiene detrás a Saglioka, a Zanoni, a Geto Getron, a Ser Roberto Gil. Está formando ahí el trenecito, todos en fila de a uno, peleando ahí por la posición. Y de momento que parece que se escapan en un margen de menos de un segundo, Terminando y Kremaski detrás del líder Denis de Marco. Sí, parece que De Marco está dispuesto a romper la cabeza rápido, intentar tirar las primeras vueltas, y a partir de ahí pues no sé si seguir intentando estirar la carrera o directamente coger un ritmo cómodo y no cometer errores. Mientras tanto, si te parece, Fran, me voy a quedar con Magalhães, porque es un piloto que sabemos que va a tener mucho ritmo y que ya está empezando a alcanzar al grupo medio de la carrera, y que puede que si gestiona lo de adelantamientos con limpieza, nos puede dar una carrera muy entretenida con esta remontada que creo que puede protagonizar. Sí, seguramente Pedro tendrá una carrera de remontada, y lástima que haya tenido ese incidente, porque si no estaría lo vemos ahí arriba. Con un por fuera con Marco Galli, y parece ser que remonta ya una posición ahí en esa primera curva.
Bueno, ahí le Mucha vemos. limpieza en las primeras vueltas. Exacto, mucha limpieza. Una lástima ahí ese trompo. Parece que, por lo menos desde el plano de la cámara, no ha habido. Parece que no ha habido problemas, por así decirlo, de toques ni nada más. Y como dice, salida muy limpia. Vamos a ir mirando un poquito las batallas. Ahí vemos a Roberto Gil, que de momento está ahí detrás de Marcos Aglioca. Está ahí peleando por esa posición. Y detrás tiene a Geto Getronas. Duelo de españoles. Se tocan. La ha echado casi fuera. Le ha cerrado la puerta en las narices Roberto a Geto. Cuidado porque puede haber un toque ahí, muy cerca los dos en la penúltima curva. Bueno. Se respetan, están rodando los dos pero en tiempos muy cerca. semejantes. De hecho, en la vuelta anterior, en la enlazada izquierda, Roberto Gil adelantó a Gueto. Y Gueto, que no se separa de Roberto Gil, no. sigue cuidado ahí. porque puede que la víctima sea Saglioca ahora, ¿eh? Cuidado. Estaba ofrecía un rebufo ahí bastante bueno, mucha velocidad punta la que ha ganado Roberto. Bastante suculento. Exacto, ahí muchas veces un rebufo te puede ayudar bastante a intentar escaparte. Sobre todo si el de delante consigue aumentar un poco el ritmo. Correcto. Ahí veíamos que Geto podría ser, lo confirmaré en el siguiente paso por recta o incluso en la bajada de la curva 12 a la 13, pero puede ser que lleve alguna setup diferente a Roberto Gil, piloto que lleva justo por delante, porque parece que en los tramos lentos sí que se acerca un poco, pero en recta es como que Getronas lleva 3-4 kilómetros por hora menos de velocidad punta. Sin embargo, si veis ahora, en el tramo de, digamos, más de carga aerodinámica se le echa mucho más encima. Sí, ahí han tenido un pequeño toque, diría yo, que se han tocado. Y yo creo que sí, los pilotos juegan bastante con la carga aerodinámica. Más en este circuito yo creo que, bueno, yo hubiera optado por bastante carga aerodinámica y se tiene que notar bastante eso en recta. Estoy de acuerdo. Además. Bueno, y nos vamos a ir un poquito atrás al grupo que va liderando Carlos Bellocalero, que tiene detrás a Ventela y Marcano, a Pedro Magaláes. Van ahí gente en paralelo. Creo que el brasileño Magaláes se pone en paralelo y ya está el P16. Está remontando poco a poco. Ah, bueno, el 15 ahora. Ya se ha cambiado el grafismo. Y bueno, ahí está. De momento, como decimos... Lo que estoy viendo que van todos con blando. Pues no sé si estará dosificando mucho las gomas, porque por lo que vemos no. No lo sé. O van todos los pilotos a hacer una parada, a pasar por boxes, que sería lo lógico. La estrategia óptima, bueno, en 40 minutos la estrategia óptima sería parar en el minuto 22, en el minuto 18, esa es la ventana óptima de parada en boxes para dosificar de la mejor manera posible en cada stint las gomas y optimizarlas. Si vemos algún piloto que no para a mitad de carrera y luego hace una parada quedando 10 minutos o 5 minutos, va a perder muchísimas posiciones, va a tener una hemorragia de tiempo brutal. Sí. Y no es lo óptimo. Bueno, pues vamos a ver, porque Sebas Carrés y Moves Games también están ahí tratando de dar cuenta de José López. Están muy pegados los tres pilotos. Ahí está, ahora se abre por detrás Moves Games para intentar trazar mejor que Sebas Carrés. Ahí los tres pilotos españoles tratando de pelear por posición, entrar en ese top 10 que de momento ocupa José López. La verdad es que este trazado es muy técnico. Ahí estábamos viendo unas curvas que no sabes si lo mejor es abrirte para trazar bien la salida, para traccionar bien la salida, o coger el interior, que en muchas de estas curvas cogiendo el interior se gana más tiempo que por el exterior. O sea que vamos a ver eso, muchas diferentes trazadas en este circuito de Sachsenring. La verdad es que sí, sobre todo en ese tercer sector que veíamos antes en clasificación, hay pilotos que optan por atacar mucho los pianos del ascendente que desemboca en la curva, en la bajada de la curva 13,
toda esa zona de pianos que te permite escapatoria de asfalto por dentro, hay pilotos que optan por atacarlo mucho y hay otros que no, que respetan mucho el piano y optan por ir un poco más rápido pero más abiertos. Comentábamos antes la posibilidad de diferentes estrategias. A juzgar por los tiempos que se están marcando, diría que todos van a ir a esa parada. Creo que ningún piloto va a optar por alargar el neumático hasta el final, ¿eh? Sí, no creo que... Ya te digo que tampoco era muy buena opción los duros. Yo hubiera optado por blando y hacer 2 stints bastante rápido. Porque los duros sí, igual te llegan, pero pierden muchísimo tiempo por vuelta con respecto a los blandos. Entonces no Pues sí, sale de las acuerdo. cuentas. Luego yo creo que el paso por pit lane en este circuito es corto, no es un box demasiado largo. Y bueno, eso también ayuda a perder menos tiempo, ¿no? Por cambiando gomas. Bueno, y estaba enfocando a la pelea de Sebas Carrés defendiendo a Modest Games. Modest Games se ha salido de pista y se ha chocado con el muro. Ahí le vemos, ha perdido posiciones el piloto de nacionalidad de Andorra. Ha perdido posiciones. Por Y la justo, parte delantera, justo ahora mismo, Fran, perdona que te corte, Ezequiel terminando, acaba de perder posición con Kremaski en la última curva del circuito y Bertoncini, que quiere sacar partido de ello en esa pelea por el segundo, tercer y cuarto puesto, y tenemos 3 pilotos ahí metidos en menos de un segundo y que acaba de tener cambio de posiciones. Bueno, sí, pues ahí estamos viendo Eso iba a la... comentar yo, que en la última curva ha sido el adelantamiento de Fabiano Cremacci a Ezequiel terminando y como bien decía Antonio, Alessandro ha aprovechado esa batalla para acercarse y está colocado ya a menos de un segundo, ¿eh? Exacto, ahí está muy cerquita. Estamos de momento con Ezequiel terminando y de momento Denis de Marco, que ha dicho hasta luego, aquí me voy yo. También Bueno, es que está ya a 7 segundos, está Auténtico martillo, ¿eh? 7 segundos en 10 minutos. Bueno. O sea que a un segundo por vuelta vamos. Bueno, pues vamos a volver atrás. Ahí vemos ahora en pantalla a Aimar Cano, que está en 14ª posición. Hay un grupito de 4 o 5 coches que están ahí. Carlos Bello Calero en la posición 12, 13º Mateo Dentela, Magaláes, que ya está 14, Aimar Cano 15, Gatel 16º. Están ahí como formando el trenecito. Están ahí todo el rato cerquita los unos de los otros. Y Sí, mira, Fran, yo aquí cuando hay así varios coches juntos y para enfocarlos a todos en la cámara fija va bien porque te muestra toda la batalla. Es que van 5 pilotos. 5 pilotos dándose hasta en el carnet de identidad, vamos. Totalmente, y Magallanes con la apurada de frenada en la primera y gana otra posición, ¿eh? Increíble, ha es que estado José bien. López y Sebas Carrés van un poco por delante, pero también están en batalla, ¿eh? Están ahí. Sí. Bueno, está súper reñida esta parte intermedia. Bello Calero, que parece que está ahí de cabeza de ese segundo grupo que está peleando, pero muy cerquita del grupo de delante también. Nada, y continúa Pedro Magaláes, el piloto brasileño, ya está en P13 y al acecho de Carlos Bello Calero. Ojo, salida de pista tenemos ahí. Bello Sí, Calero ha cometido un error en el Sí, último Carlos. sector, no ha habido Vaya, contacto, qué pero pena. se ha ido a la grava. se ha ido a la grava, una pena. Y bueno, también estamos ahí por delante, atentos a la batalla también de José López con Sebas Carrés. Ahí vemos ahora el plano general de la cámara fija. Ese grupito que se está uniendo ahí, los 4. Sí, se acaban de unir a José López y a Sí. Sebas Carrés, ahora son 6 pilotos, pero es que por detrás también liderando otro grupo exactamente igual que este está Antonio Aguilar, que trae por detrás a Sebastián Fábregas, Marco Gali, Nuno Miguel, Modest Games, Juan Ramón Mesas. Madre mía. Está la cosa más interesante por detrás que por delante, la verdad. Está interesante, ¿eh? Sí, la parte trasera de la Totalmente. parrilla está brutal, vamos, ahí aquí un De ese- grupo... Ese grupo de parte intermedia que parece que Mateo Dentela se quedaba un poco atrás y rompía el grupo, pero sí, 6 pilotos ahí y Magallanes, que por cierto, Uy, pues hay con alguien el trompeado error- por ahí. Sí, creo que es Geto. Sí, Geto nos acaba de sí, trompear. correcto.
creo que es, ha tenido ahí un pequeño off track. Y nada, y se reincorpora aquí en el grupito este, o sea, otro más que se suma. otro más. Cuatro, cuidado. Cuidado, que casi está el free white ahí. Free white. Wow. Cuidado. Esto es lo peligroso. Sector muy complicado para hacer un 3-wide, Sí, la parte más rápida del circuito que... La verdad es que al ser un circuito ancho, los pilotos también se confían un poco y es bastante complejo en esa enlazada izquierda que cada uno lleve una. Bueno, ahí vemos diferente. a José López y a Sebas Carré, los dos pilotos, ahí está peleando. Creo que Sebas Carré acaba. Bueno, no, era Magaláes está ahí adelantando Magaláes a Sebas Carrés. Vamos a ver, tiene la ventaja ahora Carrés, pero vamos a ver el exterior. Bueno, qué adelantamiento de Pedro Magaláes. Muy limpio, muy limpio los dos. Muy Increíble. limpio los dos. Tanto Pedro Magaláes no cerrando al piano y Sebas Carré sin tirar el coche de cualquier manera. La verdad es que es muy bonita la pelea. Bueno. Bueno, ahora se sitúa Pedro, justo por detrás de José López. Yo creo que le va a tirar el coche en cuanto pueda también. Viene con mucho ritmo después de remontar muchas posiciones y va a liderar este grupo. Enseña el coche. Enseña el coche. Ha salido muy bien, ha salido con muy buena velocidad. Está ahí, pero bueno, de momento no ha conseguido pasarle. Ahí está aguantando de momento el piloto español al brasileño que... Final de recta lo puede intentar. Muy bonita la carrera de Pedro. La tracción en esa última curva, esa tracción Importantísimo, tan deseada por los pilotos y tan... Lo hace muy bien Pedro. Se ha abierto en la entrada a la curva para salir con el coche mucho más recto. Ahí está, muy Importantísimo lo que bien. decíamos antes, Fran. Sacrificar la entrada para tener un puntito más de velocidad en esa recta, aunque parece que ahora está un poco lejos. Sí, parece que ahora está un poco lejos y bueno, que se está viendo que José López está ahora haciendo de locomotora de este trenecito porque se están juntando Carrés, Dentela, Geto, Aymar Cano. Cuidado que lo que viene por detrás está interesante, ¿eh? Bueno, José López defendiéndose como un león, ahí de los ataques Totalmente. de Pedro Magaláes, que venía con más ritmo y lo está defendiendo espectacularmente bien. Bueno, y ahora vamos a mirar un poquito por delante. Parece que Terminando no quiere dar su brazo a torcer, sigue de momento en ese margen de medio segundo más o menos con Fabiano Kemaski, está tratando de aguantarlo, pero vamos a volver rápidamente aquí a esta lucha por la 9ª posición de momento. Si con quieres, José Fran, López. y quisieras hacer un repaso, quieres ver otro, yo me quedaré con Pedro Magaláes porque parece que ahora en estas últimas dos curvas puede estar preparándose del adelantamiento de nuevo. Ahí está, Salida bueno, nos de quedamos. Sachsen, entra con Keckenberg, de nuevo traza un poco más por fuera que su rival de justo delante para intentar salir con más tracción, el coche Sí, más ahí recto, y ahora está más cerca que anterior. Ahí Sí, está, ahora tiene bueno, y lo vemos a doble Pedro bloque. Magaláes. Va a intentar apurar ahí un poco la frenada, que se mete por el interior y Y- consigue esa uy, posición. Se Casi, tocan un casi, poquito. casi. Y bueno, ahí lo tiene. Pues, Ahí lo tiene Pedro, 8ª posición para el brasileño, se está marcando una buena remontada. Ahora lidera el grupo este de 6 pilotos. Yo creo que tirará bastante e incluso Sí. se puede distanciar. Ahí vemos las llamaradas de los tubos escapes de estos BMW GT2. La verdad es que es una pasada visualmente Perfecto. espectacular. Una auténtica bestialidad de estos coches. Qué pena que ya Ya. no se usen para Le Mans ni para el WEC, porque los costes Bueno, eran yo ya diría- demasiados. Yo diría que ahora empezaría la estrategia, la ventana óptima en parada de boxes. Yo creo que en la siguiente vuelta tendremos algún piloto que intente ganar alguna posición haciendo un overcut, no, un undercut. un undercut, claro. Sí. Quizá yo tenía en mente la posibilidad de que Magallanes apostara por hacer una parada rápida, correr una vuelta sin tráfico y quitarse este grupo de delante, pero ahora que está liderando este grupo creo que lo que le interesa es justo lo contrario. Sí, Bueno, ahora ojo, que- Sebas disfrutar Carrés de este tramo con, de- con José López en paralelo a la primera curva, pero parece que la ventaja ahora la va a tener José López. Vamos a ver, intenta alargar la frenada
Carrés, vamos a ver, ahora tiene el interior Sebas, Dentro. pero ahora la va a volver a tener el interior. Limpio. ¡Oh! Se han tocado, le toca por detrás. Lo ¡Uy! rescató. Uy, Muy uy, bien, uy, Sebas. uy. Muy bien, Sebas. Buah, Muy bien, menuda Sebas, muy manita rápido con de el volante. Sebas Carrés, el piloto de Muy Virtual rápido Racing con el Girona ha demostrado ahí tener bastantes reflejos. Y Increíble. vemos también ahí, en mitad del grupo, ahí el coche negro-rojo es Geto Getronas, que estaba rodando en posiciones más adelantadas, pero tuvo un off-track y aquí se ha quedado, ¿eh? No es capaz de avanzar en posiciones y yo creo que está rodando por debajo de su ritmo. Exacto, ahí está tratando de progresar, pero vamos a ver ahora, mira, Geto Getronas está ahí con Mateo Dentela. Rueda, delante tiene a José López, vamos a ver, ahí está, lo va a intentar por fuera. Tiene la ventaja, creo que tiene la ventaja. Paralelo, se mantiene el paralelo, cuidado. No, ya. Cuidado Bueno, a la bueno, entrada, bueno. cuidado a la entrada, puede haber Sí. contacto Le ha- ahí. le ha ganado Rueda la sucia ahora en posición. tracción, seguramente Cuidado pierda que hay Y bueno, Ahí al va, Marcano, ahí va, cuidado al ya Marcano, aprovecha. cuidado al Marcano. Bueno, el que faltaba aquí, éramos pocos y parió la abuela. No, pero Mateo Dentela mantiene esa posición detrás de Geto, ¿eh? Ha apurado muchísimo la frenada, ha traccionado bien ahí en esa recta y bueno, mucho intercambio de posición aquí en la parte intermedia de la parrilla, ¿eh? Exacto, está siendo una batalla encarnizada por cada posición en este circuito de Sasserry y está siendo muy igualado por ahí, por esa zona. Bueno, yo me voy a ir poniendo ya el track map. Yo creo que en estos 2-3 minutitos va a haber paso por línea de boxes. Creo que Sebas Fabregat está ya pasando. No, Sebas Fabregat acaba de abandonar. Vaya, una pena, ha abandonado Sebas Fabregat. Un Sebas Fabregat que lo vimos junto con su pareja en el evento solidario de Open Arms y que su pareja Ana va a participar el próximo miércoles en la Funny Cup. La Funny Cup con esos tracción delantera, los WTCC del 2013. Y nada, y esperemos que lo pasen grande, que sea el primero de muchos y nada, disfrutar con una chica más en pista. Exacto, ahí está. Y bueno, estamos aquí de momento en la parte delantera. Vemos en pantalla a Ezequiel terminando que parecía que podía echarle el guante a Semaski. Hay Marcano con Dentela en esa primera y segunda curva. Han llegado a estar en paralelo, ahora sí que se han vuelto a alinear los coches, pero tenemos pelea, tenemos pelea. Ahí está, bueno, seguimos ahí en esa... sería el salvaje midfield, podríamos llamarlo. Sí. Porque madre mía, cómo está esto. Y bueno, a ver, vemos ahora a Geto Getronas que está tratando de adelantar a José López. Se va por fuera, por la grava, vamos a ver. Va a perder tiempo y vamos a ver si no provoca incidente ahí. Se tiene ahí varios coches por delante. La cruza ¡Oh! Qué pena. Qué pena, creo que se ha llevado a Margatel. Y bueno, vamos a ver ahora Dentela que está detrás de José López, el piloto de Racing Heart Italia. Mateo Dentela. Vale, ya hay pilotos pasando por boxes. Tenemos ahí a Bertoncini, tenemos a Roberto Gil también acaba de parar. Gil. Y bueno, parada rapidita de Bertoncini. En la parada óptima, yo creo que los pilotos que están haciendo ahora la parada tienen opciones de ganar alguna posición. Exacto. Uy, bueno, Roberto Gil drive through, speeding in pit lane, velocidad en pit lane. Qué pena. No ha activado o lo ha desactivado muy pronto el limitador de velocidad, aunque bueno, también hay que tener un poco de cuidado con el limitador porque aunque a veces te limita, se sube un poquito por encima cuando corta, hace el corte como muy de eso y a veces te dice que vas a 81 cuando el límite es 80 y ya ves muy buenas. Sí, bueno, y si es de 60, pues te lo comes también. Tenemos a Imar Cano que ha pasado Nuno Miguel, Denis de Marco está haciendo su parada ahora. Y bueno, tenemos otro abandono, Modes Games también abandona, segundo abandono de la carrera. Y bueno, por aquí el 10% de daños, o sea que ha tenido
algún incidente. Seguramente. Bueno, ahí vemos ahora a Dentela tratando de adelantar a José López. José López que, aunque no le consiguen adelantar, le han adelantado pocas veces, está teniendo un ritmo... está siguiendo su ritmo y parece que va a seguir su estrategia. Es un poco... se está pareciendo a mí, la verdad. Porque yo es eso, no soy de los más rápidos, pero sigo un ritmo marcado en todas las vueltas y de ahí no me salgo. José López, ¿es posible que se haya equivocado de box? José López, Sebas Carrer, Roberto Gil haciendo su drive-thru. Continúan los pilotos pasando por línea de boxes. Yo creo que ya quedando 17 minutos, quien no pase ya va a tener pérdida de posición. Es decir, quien terminando no ha pasado, Stefano Zanoni tampoco. Bueno, Denis de Marco, habiendo pasado ya por línea de boxes, mantiene esa tercera posición, es brutal. Sí. Increíble, Bueno. y además que no tiene ninguna intención de dejar que el piloto se quite de delante para haciendo su parada. Él, digamos que pone en riesgo su victoria adelantando a pilotos que no han hecho la parada todavía. Hemos visto ahí en la última curva que él no conoce a nadie. El piloto Bueno. que tiene delante, piloto que adelanta, ¿eh? Pues han parado ya terminando y Zanoni. Ahí están los dos. Y Denis de Marco que vuelve al liderato. Y por cierto, Pedro Magallanes, que no sé si lo tenéis vosotros controlado, no sé si ha hecho ya su parada, pero está quinto, ¿eh? A ver, Fran, se está viendo negro, pone repetición o no sé qué. A ver, me parece que lo hemos dejado ahí mal. Ahí, ahora. Vale. Creo que ha habido un traspapelo con las teclas. Pedimos disculpas. Ok. Ahí está. Y bueno, vamos a ver, en cuanto todos paren en boxes, intentaremos ordenar la clasificación general. De momento nos vamos a quedar aquí, por ejemplo, con Antonio Aguilar, que está en 11ª posición, piloto de pedal a fondo, que está de momento detrás de Carlos Bello Calero. De momento una 11ª posición, ahí peleando por ese top 10. Vamos a ver si consigue progresar algo más el piloto español. Y vamos a ver, de momento no veo más movimientos por detrás. Ahí vemos ahora a Geto Getronas, que está por delante de José López. Parece que José López ha fallado a la hora de parar en el pit lane y ha perdido la posición con Geto, pero parece que ahora está teniendo algo más de ritmo que Geto, el propio López. Vamos a ver. Y parece, vamos a ver por delante, de momento no hay mucho por lo que ver. Y bueno, vemos a Magallanes, que ya está detrás de Bertoncini. Magallanes Peleando que... ya por el quinto puesto, increíble, ¿eh? Sí, Magallanes yo no he visto que haya parado, no, seguramente sí. Ahora veo en el monitor que para Bello Calero. Adelanta de momento Dentela, Aymar Cano. Vamos a ver, Marco Gali parece que también le va a adelantar. Vamos a volver a pista con Pedro Magallanes. Sería increíble que Magallanes estuviera haciendo esto con los neumáticos de la vuelta 1, ¿eh? Exacto. Quiero pensar que ha parado y que evidentemente pues no hemos cazado el momento exacto en el que ha hecho la parada. No ha parado, no sé, Pues pero... estaríamos hablando quizás del heredero de Sergio Pérez, Madre Sí, mía. es un piloto rápido, pero... piloto mexicano que aún está dando vueltas en Mónaco con un set de ultra blandos Exacto, ahí está. desde el año 2017. Ahí está. Quizá, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Geto Getronas, una carrera que se ha diferenciado de la de Pedro Magallanes, en la que quizá le ha faltado un poco de paciencia a la hora de remontar en ese grupo de pilotos de mitad de clasificación. Uy, Vemos ahora ahora la que vuelta a vuelve a perder. tener un nuevo contacto. Sí, Ha ha adelantado y se va directo contra el muro. Ha adelantado a Bello Calero y creo que le ha tocado por detrás. Se ha arriesgado, lo que tú decías, se ha arriesgado y Abandono de Geto Getronas, si no me equivoco. así Sí, que se bueno. ha ido a boxe, yo creo que ha abandonado, sí. He visto que tenía el 80% del motor dañado, Sí. o sea que... Sí, seguramente se le habrá parado ya ahí y ya pues... Mis Vale. disculpas a Geto por haberlo mencionado y que
Y que haya de nuevo la maldición del comentarista atacando. Y Ezequiel terminando a 2 décimas de Balselli. Ahí está, sí, estamos Y enfocando. encarando el sector final. Fran, si te parece, hacemos una pequeña onboard del piloto argentino. Ahí está, ahí le tenemos a Terminando, a la estela Mirando que de... tracciona un poco más largo, ha tocado un poco la hierba, pero con el rebufo debería de ser capaz de reengancharse y al menos no perder demasiado tiempo. Y si te parece, Fran, hacemos una vuelta completa con él en silencio y vemos la persecución. Perfecto, como guste. Escuchamos el motor. Bueno, ahí vemos adelantando ya a Qué Balselli. maravilla. Qué bien Qué se va trabajado. maravilla el switchback. Qué maravilla el switchback. Qué Y bueno, maravilla cómo se ha pasado por la trasera del piloto que llevaba justo delante en Sachsen Curve. Cómo ha frenado más tarde para traccionar de fuera hacia adentro y llevárselo en pura tracción, en pura aceleración. Ni rebufo, exacto. nada. Únicamente una salida mucho más beneficiosa, lo que comentábamos. Ha sacrificado la entrada en la curva, pero ha salido con muchísima más velocidad. Fran, te quería comentar, mientras estábamos viendo la cámara de Ezequiel, me recordaba, salvando las distancias, a otro piloto español, de coches de metal y chapa, no virtuales, a Antonio García, piloto del equipo Corvette, del WEC y del IMSA, en la forma en la que ataca los pianos Ezequiel terminando. Exacto, ahí. Impresionante. Veíamos en el último sector como en la clasificación podemos ver algunos pilotos que respetaban mucho los pianos. Ezequiel no ha respetado los pianos en ningún momento en esa vuelta. O sea, una auténtica pasada y creo que no hemos podido elegir un mejor piloto ni una mejor vuelta para verla simplemente en silencio y verlo hacer entrar ese coche en curva una tras otra, porque creo que ha sido una vuelta muy bonita de ver. Exacto, ha sido maravilloso, ha estado genial. Por detrás vamos a ver, Bertoncini, que está a la estela de Magalhães. Bueno, parece que se va a tener que defender por primera vez o están ya desfalleciendo los neumáticos. Ha perdido la posición fácil con el italiano. Bertoncini, que lleva los neumáticos más frescos, o eso parece. Y también se está formando por detrás un grupo bastante bonito, con Sebas Carrés, Roberto Gil y Aimar Cano. Delante creo que veía fugazmente ahí a Margatel, que va en 9ª posición con el capó baullado, pobrecillo. Y vamos a ver, ahí vemos a Sebas Carrés con Roberto Gil. Ahí está Carrés ahora en 10ª posición, Aimar Cano 12º, Roberto Gil 11º. Y yo creo que vamos a aprovechar ahora que no hay tanta pelea en pista para hacer un rápido repaso a la tabla de clasificación. Y vemos de momento líder a Denis de Marco, primera posición, 20 segundos de ventaja sobre Fabiano Kemaski, que está ya aventajando en 6 segundos a Ezequiel Terminando, que es tercero. Cuarto, a 1,7 de Terminando, es Cristian Balzelli. Quinto, Alessandro Bertoncini. Sexto, el brasileño Pedro Magalhães. Séptimo, Stefano Zanoni. Octavo, Marco Saglioca. Noveno, Marc Gatel. Ahí le vemos, como decíamos antes, con el capó abollado. Y décimo cierra el top 10 Sebas Carrés. Después vienen Roberto Gil, que ahí vemos está defendiéndose de Aimar Cano, que le hace un interior. Ahora es 11º Aimar Cano, 12º Roberto Gil. Vamos a ver el adelantamiento.
Décimo tercero es Matteo Dentela. Décimo cuarto, el italiano Marco Galli. Décimo quinto, Antonio Aguilar. Décimo sexto, ahí le vemos a Juan Ramón Mesas, que está a 1,5 segundos de Antonio Aguilar. José López, décimo séptimo, clasificado el piloto de Sim Racing Clavats. Décimo octavo, el portugués Nuno Miguel, que le vemos ahí saliéndose. Y décimo noveno, Carlos Bello Calero, ahí está. Y tratando de terminar la carrera, recogiendo cadáveres, por así decirlo, Alfonso Cachón, del Carbones Racing Team. Ahí teníamos la... Y tenía justo en este momento la cámara de Zanoni y Bertoncini, que acaban de intercambiar posiciones en esa curva 12, y veo a Magallanes que cae a la séptima. Exacto, ahí está. Ahí. Es verdad que estaba el sexto, no sé qué habrá pasado. Llegó a estar quinto, Frank, en el baile de paradas de boxes. Llegó a estar quinto y ha perdido 2 posiciones. Por lo tanto, doy más que por hecho que realmente lo que está haciendo Magallanes es apostar por alargar este neumático la carrera completa, porque si no, no me explicaría la caída de ritmo que ha tenido el piloto brasileño. Exacto, yo creo que ya ha visto que ya le están empezando a fallar y a conservar algo para por lo menos no pinchar en esa parte final de carrera. No sé cómo lo veis vosotros, pero bajo mi punto de vista y desde la comodidad del modo espectador, creo que se equivoca Magallanes si es verdad que está apostando por esa estrategia sin parada, porque creo que tenía ritmo de sobra para haber hecho 2 stints de blandas y haber adelantado pilotos, porque lo estaba haciendo muy bien al principio de carrera. Pues es que no sé si Pedro habrá parado. No sé, no sabría decirte. Exacto, está difícil verlo ahí, la verdad. Sí, continúa ahí a un segundo de Stefano Zanoni. Yo creo que... Cuidado Bertoncini y Balselli en un pañuelo, Están ahí peleando rueda a rueda, están ahí luchando ahora contra trazada. Ha habido contacto en curva 1, Ahí está, bueno. Pequeño alcance, se marcan la posición, se respetan. Una preciosa batalla, la verdad es que entre los pilotos compatriotas italianos y diferentes equipos. Ahí tenemos el piloto de Cristian Barcelli de Racing Heart Italia y Alessandro Bertoncini disputándole esa P4, el piloto de Bala Racing Team. Y bueno, se están acercando Bertoncini y Zanoni a Balselli, Cuidado que Balselli los está teniendo ya en su ala. Correcto. ¿Balselli puede ser que haya tenido algún problema? Uy, bueno, cuidado, ahí está Zanoni a adelantar. Aquí una parada ojo, mucho contacto. Puede que sea pilotos que no hayan parado. Cristian Barcelli habrá parado, es que no lo sé, tío. Bueno, pues a ver, de momento ahí vemos a Bertoncini que quiere volver a recuperar la posición a Stefano Zanoni. Y cuidado, cuidado en la frenada, curva 1, madre mía, cómo ha metido el coche. Se le va largo, parece que puede traccionar ahora por fuera, meterse en la variante de la curva 2 y la curva 3. Madre mía. Ha conseguido no descolgarse, pero ha podido tener un susto bastante importante, Demasiado optimista y Alessandro Bertoncini. Yo creo que no tenía ni siquiera el paralelo cogido al otro coche, entonces bueno. Y Magallanes que se engancha a esta pelea. Exacto, eso es oxígeno ahora para... De nuevo. Para Magallanes. Balselli de nuevo por fuera. Balselli sin ritmo ninguno. Bueno, Pedro Magallanes acaba de superar. A ver, Pedro en paralelo con Cristian Barcelli, si le ha ganado la posición. Cuidado que Pedro sabe que si adelanta a los 2 pilotos que tiene delante, se colocaría en una P4, que después de cómo empezó la carrera no estaría nada mal. Increíble, No, ya decimos que incluso si no lo consiguiera, una P6, después de haber llegado a estar 17º en la primera vuelta, la verdad es que un auténtico carrerón. Y sobre todo, me gustaría destacar no tanto la remontada. Zanoni se acaba de trompear Zanoni, casi lo pierde y ha perdido las posiciones.
le va a adelantar hasta Balcelli. Bueno, y respiro para Bertoncini, que tropea también en medio de la curva. Cuidado, que estaba por medio de la pista, han tenido que esquivarlo ahí varios vehículos. Y madre mía, se le ha abierto el cielo a Magallanes. Sí, lo que estábamos comentando, Pedro Magallanes se sitúa ya en P4. Y de nuevo trompo de Bertoncini. Uy. Sabe que tiene que ser prudente, que tiene el liderato del campeonato en juego y yo creo que no arriesgará mucho tampoco Zanoni. Uf. Qué pena Bertoncini, parece, corregidme si me equivoco, pero me da la impresión de que la degradación del neumático le ha sorprendido en esta vuelta. Exacto, ahí ya estamos, es que ya quedan 2 minutos y medio, ya se nos ha pasado la carrera volando, Sí, también recordar que cuando te pasas de frenada y todo eso, si haces un plano, el plano permanece ahí en la rueda, luego tienes más posibilidades de pinchar, más posibilidades de seguir agrandando ese plano en la rueda y yo creo que sí, ha tenido un sobreesfuerzo esos neumáticos. Bueno, pues parece que se han deshecho un poco las batallas, te están manteniendo ahí un poco la distancia. Aquí en la parte trasera están Nuno Miguel bastante cerca de Carlos Bello Calero, disputando esa P18. Ahí está, y vamos a ver porque está en un sitio un poco peligroso porque Bello Calero creo que tiene ahí a un doblado que creo que es Alfonso Cachón, si no me equivoco. Parece que sí. No, Alfonso Cachón viene por detrás. Ah, no, es un piloto en vuelta, es Cristian Balcelli el que tiene delante y de momento no se despega y está intentando meterle el coche, Sí, yo creo que son pilotos que quieren desdoblarse. Creo que Cristian Balcelli quizás no haya parado en boxes y... No es su lucha, quizá lo más inteligente por parte de Balcelli sería levantar un poco el pie en una curva lenta y bueno, no le haga perder mucho ojo tiempo. Zanoni, que acaba de adelantar de nuevo a Magallanes. A Pedro Magallanes, sí. Acaba de rehacerse Zanoni y ha Yo adelantado. diría que, muy bien decía Antonio, yo creo que Pedro no ha pasado por bosses. Hubiera sido buena estrategia haber pasado porque ahora tenía está ritmo, perdiendo Fran, bastante tenía tiempo. ritmo. Sí. Tenía ritmo. Fran, si te parece, nos podemos ir con Denis de Marco y hacemos una onboard para esta última vuelta que va... Cuando pase por meta será la última, si no me equivoco. Puede que sí, un momento que calcule más o menos, quedan 34 segundos y puede que sí. Vamos a irnos a ese... No sé si en la vuelta que llega a 0 se acaba o es a 0 y una más. Cuando se acaba. A 0 y se acaba. Pero sí, yo creo que va a tener otra vuelta más. Sí, está ahora mismo pasando por meta, quedan 16 segundos. Pues si te parece hacemos honor a Denis de Marco, que ha dominado la carrera de principio a fin con mano de hierro y lo seguimos durante esta última vuelta para que tomemos notas y apuntes porque menudo recital. Exacto, ha dominado de principio a fin el piloto de Ballas Racing Team, el equipo también italiano. Con una diferencia de medio segundo, ahí están los 28 segundazos eso. De medio segundo, no de medio minuto. Sí. Exacto, y bueno, también decir que la vuelta rápida también se la lleva él, por lo que estoy viendo. Sí, 1.18.2, su mejor vuelta. La vuelta rápida se la lleva... El único piloto que ha bajado del 1.19 han sido Denis de Marco con ese 18.2 y Stefano Zanoni con el 18.9. O sea, bastante diferencia. Bueno, pues ahí le vemos ya atacando esas últimas curvas para llegar a las 2 últimas curvas ya de este circuito de Sachsenring. Sachsen curva número 13, no se la juega, no ha intentado ni quitarse de en medio el último doblado, ha hecho la última vuelta con el codo por fuera, Keckenberg curve, línea de meta y pues un bueno, ahí lo vemos celebrando paseo, hace las S pero se hace con cuidado, No, bueno, sí, aparte ya cuando empieza que ha hecho un carrerón, la verdad. Ya una vez que cruzas la meta ya automático el coche. Y bueno, ahí vemos a Fabiano Kemaschi, que va a llegar en segunda posición. Buena carrera del italiano, que ha tenido sus más y sus menos con Ezequiel terminando, y al final se ha llevado el gato al agua. Segunda posición, podio para él. Tercero va a llegar
terminando. Ahí está. Terminando. Cuidado porque seguimos teniendo pelea por P7, P8, ¿eh? Bueno, ahí lo vemos, ya dando la última curva. Volvemos ahí. Marcos Aglioca, que quiere aprovechar que Bertoncini tiene problemas en las gomas. Va a llegar, ya llega a meta también Pedro Magaláes. Diría que Bertoncini ha adelantado a Saglioca en la curva 10, curva 11 y ha sido Bertoncini, en este caso creo que el que ha ganado una posición. Bertoncini, que ha sido el piloto que ha cometido 2 errores enlazados hace poco y que perdía posiciones por esos trompos en la curva 1 y curva 3 y que al final pues creo que ha conseguido recuperar una de esas posiciones que perdía. Bueno, pues ahí está, y bueno, ya termina esta carrera. Ya tenemos ahí a Cristian Balcelli, que queda octavo. Novena posición para Sebas Carrés, que creo que ya ha entrado en meta. Sí, la verdad es que vaya ritmazo que ha hecho Denis de Marco, porque ha doblado creo que hasta el octavo más o menos. Madre mía. Décimo Aymar Cano. Ahí, bueno, ahí vemos la clasificación. Sí, hasta Balcelli ha doblado. Y bueno, ahí vemos Sebas Carrés noveno, Aymar Cano décimo, Gil décimo primero, después Dentela, Gatel, Marco Gali, Juan Ramón Mesas, José López, Carlos Bello Calero, Nuno Miguel, Alfonso Cachón, y a partir de aquí no han terminado ni Antonio Aguilar, ni Geto Getronas, ni Bodes Games, ni Sebastián Fabregat. Esta es la clasificación final. La vuelta rápida para Denis de Marco también. Para mí, sin duda, yo mi piloto del día lo tengo claro, no sé vosotros. Pedro, ¿no? Pedro. Pedro Magaláes. emulando a la famosa actriz española, piloto del día, Pedro. ¡Pedro! Exacto, ahí está. Nada, gran carrera, la verdad es que enhorabuena, agradecer a todos los participantes y a todos los que nos hayan estado viendo por el directo. Hemos visto un bonito espectáculo, la verdad es que son unos coches tremendos, los GTR2 son un espectáculo, el sonido que tienen y vamos, a mí personalmente me encanta. Muy bonita carrera, ¿eh? Pues sí, la verdad que puedo decir eso, que ha sido una carrera muy bonita, llena de sobre todo en esa zona media. Ha habido, hasta que han sido las paradas, la zona media ha sido una auténtica batalla campal. Me ha gustado mucho, ¿eh? Así que, bueno, no me quiero imaginar que ya la próxima carrera, no me quiero imaginar a estos pilotos metidos en el Green Hell. La próxima carrera será el Nürburgring Nordschleife. No sé, ¿qué esperáis de esa carrera? Porque, madre mía, lo que se nos viene encima. Pues bueno, realmente esta carrera es un adelanto de lo que puede ser la siguiente, ¿no? Yo creo que va a ser una carrera de supervivencia y veremos a ver quién sobrevive al infierno verde y cómo se decantan las posiciones, ¿no?, en la tabla de pilotos. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Yo por mi parte, pues encantado. Yo espero para el Nordschleife, espero no solo un juego de estrategia muy interesante, porque estamos hablando de un circuito en el que el tiempo de vuelta puede estar entre los 7, 8, 9 minutos. Y que una vuelta más o menos de un stint, no estamos hablando ya de dar 4 kilómetros más con un neumático, estamos hablando de 25. Entonces, creo que la estrategia será clave, y la resistencia de los propios pilotos a 70 minutos hecho, metidos ahí dentro. Claro, sí, 75 minutos me parece que 75 son minutos, pues. Ronda, o sea que están En acostumbrados un circuito además que tiene un desgaste físico brutal, porque la parte central del ring es una auténtica locura. Esa sucesión infinita de curvas te deja mentalmente y físicamente. 70 minutos puede ser un desafío, ¿eh? Bueno, pues nada más desde aquí, desde Sachsenring, en este circuito alemán. Espero que hayan disfrutado de esta carrera maravillosa. Me despido de los comentaristas en el día de hoy, Fran Machuca y Antonio Álvarez. Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y a ustedes, nada más que citarles para el próximo streaming, que si no me equivoco será el miércoles, ¿no? El de RRS, Fran.
Sí, el próximo miércoles tenemos ya el comienzo de la Funny Cup, el campeonato de los miércoles, ya sabéis, 2 mangas de 20 y 30 minutos con los WTCC 2013 y nada, un comienzo de campeonato que esperemos que sea del agrado de todos, parrilla completa y espectáculo garantizado. Bueno, pues señores, nada más. Muchas gracias a todos. Saludos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao. Hasta la próxima. Bueno, mi mujer siempre ahí metiéndose en medio. Bueno, adiós. Luego. Yeah, you know, don't let me force it.